Descubre 3 horas de relatos aterradores. El horror oculto de pueblos malditos, revelado en un pequeño pueblo de la Sierra de Puebla, donde la niebla se enreda en los árboles y el eco de las risas cae como el sol al ocaso. Se oyen susurros de desapariciones que helan la sangre. Laura, una madre soltera marcada por la vida durísima, siente cómo el miedo se desliza entre los habitantes, como sombras que se agrupan a su alrededor. Las madrugadas son oscuras y largas mientras trabaja en el mercado local, vendiendo verduras y chiles a compradores desconfiados que saben que nunca se pueden bajar la guardia. La seguridad no es una opción en un lugar donde las autoridades están más preocupadas en llenarse los bolsillos que en proteger a la gente. Todo cambia una tarde, cuando su pequeña hija, Sofía, entra a casa con un muñeco extraño. La inquietante mirada del juguete parece seguir a Laura, atrapando su atención, pero lo que realmente siente es un escalofrío que la hace dudar de todo. Las noches se inundan con historias sobre un hombre de capa que aparece en la plaza. Todos hablan, murmuran entre sí, con miradas que brillan de terror, pero nadie se atreve a hacerlo público. Cada desaparición es una llaga abierta que duele entre las voces calladas de los vecinos. Laura intenta mantener la calma por su hija, por su hogar, pero la tensión se siente en el aire, tan densa que la ahoga. El muñeco, con su andar inquietante, parece estar en el centro de todos sus pensamientos. Ignorarlo parece la única opción, pero cada vez que gira a su alrededor, siente la presión de algo inexplicable. Cuando la situación alcanza el límite, las autoridades deciden cerrar los ojos. Están más interesados en recibir sobornos que en ayudar. Nadie se atreve a hablar. Cada respuesta queda atrapada en el miedo. Laura se siente como una extraña en su propio hogar. Sus vecinos la miran con recelo. Las desapariciones aumentan y ella siente cómo un peso insostenible empieza a aplastarla. La noche se vuelve un eco de murmullos y sombras danzantes. El hombre de capa comienza a aparecer más cerca. Su presencia mueve algo en el ambiente, un frío desgarrador que parece cortar el aire. En su interior, una alarma comienza a alertar. La niña es su principal preocupación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con valentía, esa noche de luna llena, Laura decide investigar. El aire espeso en la oscuridad se siente como una mano helada al tacto. Al avanzar por las calles vacías, siente como si el pueblo mismo murmurara advertencias, como sombras que la observan desde la peste de la noche. Cada paso es un latido más rápido, un susurro en la penumbra que amenaza con absorberla. Las historias antiguas cobran vida frente a sus ojos. Los símbolos en las paredes se mezclan con los ecos de sus antepasados, llevándola a un legado de oscuridad. Pero en el fondo de su alma siente que Sofía es la clave del misterio. Mientras descubre secretos ocultos, la atmósfera se vuelve opresiva y cada sombra parece un retrato de su miedo. El muñeco, inquietante, parece cobrar una vida que desafía su lógica. Un estremecimiento sacude su ser al recordar las advertencias. El hombre de capa busca algo, y todo apunta hacia su hija. Se paraliza cuando una risa familiar flota en el aire. ¿Quién más que su niña podría estar en el centro del horror? Pero al darse la vuelta, el muñeco parece moverse una vez más, llevándola a un desenlace que pudiera ser una salvación o una condena. ¿Podrá Laura enfrentarse al legado que amenaza con tragar a su hija en un horror inimaginable?
La respuesta podría ser más espantosa de lo que imagina, y el reloj de la suerte está a punto de marcar la hora. El viento ulula entre los árboles, como si el pueblo mismo estuviera en un lamento constante. Laura, con el corazón a 1000 por hora, mira el muñeco que sostiene Sofía. La sonrisa de la niña, antes reconfortante, ahora la aterra, como si el juguete estuviera susurrándole secretos oscuros. ¿Qué le sucederá a su pequeña si no actúa? Las palabras de las ancianas resuenan en su mente. El muñeco escoge a su portador. ¿Es Sofía una víctima o se ha convertido en algo aún más siniestro? Cada paso la lleva más lejos de la inocencia de su hija y más cerca de la verdad que todos en el pueblo parecen haber olvidado. Laura llega a la plaza, con sus calles desiertas y oscuras, donde las sombras parecen cobrar forma. El hombre de capa, siempre al acecho, se esconde dentro del velo de la noche. Su hoja brillante apenas refleja la luz de la luna. Su figura es un ecosistema de terror. Cada rumor, cada desaparición parece centrarse en él. ¿Por qué? Laura murmura, sintiendo la opresión en su pecho. Cada respiración se siente pesada. La risa de Sofía resuena en la distancia, melodiosa pero distorsionada, como si estuviera llamándola. Se dirige hacia el eco, pero el ambiente cambia de repente. Oscuras visiones empiezan a danzar en su mente, un pasado olvidado que siembra dudas, un ritual sellado en la historia de su pueblo. De un momento a otro, la atmósfera se transforma. Un rayo de luna atraviesa las nubes, iluminando un antiguo altar en el centro de la plaza. Algo brilla. Laura se aproxima, con su corazón latiendo en un caos frenético. El altar está cubierto de velas apagadas y objetos olvidados. Sus dedos temblorosos tocan el pedazo de tela desgastada, un recordatorio de ceremonias pasadas que lloran por atención. Sudor frío resbala por su frente al darse cuenta de lo que está en juego. Este altar no solo llama a los desaparecidos, sino que puede dar vida a sus peores pesadillas. Si el hombre de capa busca el poder de este lugar, ¿cuánto tiempo le queda a su hija? ¡Sofía!, grita, el eco de su voz se pierde en la bruma. Con cada segundo que pasa, le duele más el pecho. La conexión que siente con su pequeña es intensa, como un hilo irrompible. Si su niña es la elegida, debe actuar rápido. No solo su vida depende de esto, sino la de todos en el pueblo. De repente, un sonido nítido rompe el silencio. Un murmullo, risas burlonas que emergen de la oscuridad. Laura se da vuelta, el aire pesado zumbando a su alrededor. La figura se hace visible, negra como el carbón. El hombre de capa asoma entre las sombras. Su sonrisa resplandece ominosamente. ¿Por qué tienes terror, madre? La noche es joven. Su voz, un susurro en el viento, huele a muerte. Laura siente que la validación de su temor brota con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. La revelación está cerca. Pero, ¿será suficiente? La risa de Sofía resuena una vez más. Laura grita buscando a su hija, pero la neblina se alza, como si el aire mismo quisiese separarlas. El tiempo se termina, madre. Su risa sigue resonando, más intensa. Laura debe decidir, alejarse a la seguridad o enfrentar al horror por el bien de Sofía. La angustia la consume, mientras sus pasos la llevan a un clímax apremiante. Uno donde la madre y la hija estarán en el centro del destino. Con el hombre de capa al acecho, la última pregunta se plantea. ¿Cuál es el precio que está dispuesta a pagar para proteger a su pequeña? Inmersa en la oscuridad, Aurora escucha una voz que la llama. Es Sofía. La desesperación inunda su ser. Pero, ¿es realmente su hija la que la necesita o esta pesadilla que acaba de comenzar? Laura siente cómo la oscuridad la rodea. Su respiración se vuelve errática, casi un susurro, mientras el murmullo de risas se transforma en un eco aterrador.
En la distancia ve una sombra moverse. Su mente grita que no se acerque, pero su corazón la impulsa. Sofía está ahí, atrapada entre las garras de la noche y el oscuro deseo del hombre de capa. ¡Sofía!, grita de nuevo, su voz mezclándose con el viento. Pero la risa solo se transforma en un canto macabro que parece burlarse de su desesperación. Laura cierra los ojos por un instante, intentando recordar la calidez de su hija, la forma en que su risa llenaba el hogar de luz. Ahora, esa misma risa es un recordatorio escalofriante de que algo no está bien. De repente, toda la escena cambia. La neblina se espesa y el altar comienza a brillar débilmente, como si los espíritus del pasado lo estuvieran despertando. Laura siente un impulso irreprimible, un llamado que la lleva hacia el altar. Sabe que es un lugar sagrado, un punto de convergencia para lo que está muerto y lo que vive. Su corazón late en un desespero que parece desbordarse. Sin pensarlo, se agacha y recoge una vela apagada. Al tocarla, una imagen flash la atraviesa, una ligera visión de las ancianas en círculo, sus rostros pálidos iluminados por la llama titilante. Un ritual, un sacrificio. El pensamiento la golpea. ¿Ese era el destino de Sofía? ¿Convertirse en un objeto de poder o en una víctima de una antigua tradición? No puedo dejar que esto pase, dice en voz alta, buscando fuerza y coraje en cada palabra. Al hacerlo, el viento silba, como si la noche misma se riera de su valentía. Pero Laura no se detiene. Levanta la vela al cielo estrellado y observa cómo la luz se refleja débilmente en la hoja del hombre de capa, brillando como un faro en la oscuridad. «Este lugar no te pertenece», grita. La determinación tiembla en su voz, y mientras mira al hombre de capa, la visión de Sofía aparece de nuevo. La imagen de su hija, pequeña y vulnerable, la abraza. Pero la imagen se distorsiona, y el muñeco de Sofía se mueve en sus manos, como si estuviese vivo. Laura siente un estremecimiento recorrer su espine. Un frío helado la envuelve al comprender que el muñeco no solo eligió a su hija, ahora parece también estar poseyendo sus pensamientos. Es más que un simple juguete. La lucha interna de Sofía Borroso se hace eco en la mente de Laura. «Madre, ayúdame. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas de ella?», exige, su voz subiendo en pitch mientras la niebla ondea a su alrededor. El hombre de capa se ríe, un sonido que gotea en el aire como ácido. «Todo lo que quiero es lo que te pertenece, madre. Tu amor, tu miedo. Lo he sentido y ahora lo consumiré». El terror inunda a Laura. La sombra avanza y ella retrocede. Cada paso que da se siente como un paso hacia su perdición, pero al mismo tiempo la necesidad de proteger a Sofía la empuja hacia adelante. Ya no es solo una madre desesperada, es una guerrera en busca de la luz en medio de tanta oscuridad. De repente, un grito desgarrador resuena, y Laura comprende que no es solo Sofía quien llora, sino el espíritu de innumerables niños que fueron elegidos antes. La voz de su hija se mezcla con el eco de los años perdidos. Con un destello de valentía, Laura enciende la vela y lanza una ráfaga de luz sobre el altar. Un brillo parpadeante corta la oscuridad y por un breve momento el hombre de capa retrocede, su rostro ahora lleno de furia. «Tu lucha es inútil, madre. No puedes escapar de tu destino», musita él, mientras el viento sopla con fuerza, llevándose los restos de la esperanza. Laura siente el sudor mezclarse con las lágrimas en su rostro. Mira de nuevo a donde se supone que está Sofía. No puede abandonarla. Con cada fibra de su ser debe elegir a la luz sobre la sombra. Pero antes de que pueda dar un paso, el muñeco en las manos de Sofía gira su cabeza hacia ella. «Ven, mamá, juega conmigo». Una sonrisa torcida aparece en la cara de Sofía, y la oscuridad se agita a su alrededor. El corazón de Laura se detiene. ¿Qué ha hecho? ¿A dónde se está llevando esto? En un instante, sabe que lo peor está por venir. No solo tiene que salvar a su hija,
Debe también salvar su propia alma de las garras del poder ancestral del muñeco. Mientras la neblina se agrupa a su alrededor, una oleada de horror la inunda, y su resolución se tambalea. ¿Qué pasará cuando la verdad se revele? ¿Qué sacrificio tendrá que hacer para recuperar la inocencia de su hija y destruir el vínculo de terror que ahora parece definirla? En el fondo de su ser, Laura sabe que el tiempo se agota. El hombre de capa sonríe y la oscuridad comienza a engullirla de nuevo. La oscuridad se espesa y Laura siente como si cada paso que da la acercara más al abismo. La risita macabra de su hija resuena en su mente, retumbando como un eco lejano. La figura del hombre de capa se acerca, imponente, como un monstruo salido de las sombras. Ella aprieta la vela contra su pecho, buscando un rayo de calidez en su presencia. ¡Sofía!, grita de nuevo, la desesperación transformando su voz en un lamento. Pero la risa se mezcla con el murmullo del viento, burlándose de su angustia. ¿Es esto lo que quieres, madre? La voz del hombre de capa se desliza entre la neblina. Por un momento, el aire parece volverse denso, cargado de una energía que es palpable. Ella es mía ya. El muñeco necesita su esencia, su inocencia. Laura siente que la tierra tiembla bajo sus pies. Están juntos en una especie de danza entre la vida y la muerte, y en el centro su hija se convierte en el foco de un sacrificio oscuro. La luz de la vela, titilante, parece opacarse ante la magnitud de la oscuridad que cercena su realidad. No, no lo permitiré, afirma, sintiendo cómo en su interior se encierra un torrente de rabia y determinación. Se agacha un poco, la vela iluminando su rostro desgastado por el miedo. Es el símbolo de su esperanza. ¿De verdad crees que tienes poder aquí? ¿De verdad piensas que esa luz podrá protegerte? El hombre de capa se ríe, sus ojos brillando con malevolencia. Laura siente que el suelo se inclina, como un recuerdo de pesadumbre. La imagen del muñeco se convierte en una pesadilla en su mente, sus manos pequeñas ahora extendidas y llenas de terror. ¡Sofía!, grita con toda su fuerza, y por un instante la risa se detiene. Un silencio sepulcral cae sobre la escena. Laura se enfrenta al hombre de capa, su valentía a punto de desbordarse. «Libérala. Si quieres algo, ven por mí». El ser se detiene, atónito ante la firmeza en su voz. ¿Ofreces tu alma, madre? ¿Tu dolor? Es un gran regalo. Tu amor está lleno de fuego y miedo, perfecto para mi colección. Sus ojos brillan, ávidos, como si estuviera dando la bienvenida a un festín. Pero, en el fondo de su ser, Laura siente que está jugando a una apuesta muy peligrosa. El precio puede ser demasiado alto. Intenta mantenerse erguida, pero un sudor frío comienza a correr por su espalda. De repente, el muñeco en las manos de Sofía empieza a moverse más. Su rostro de porcelana, antes inerte, cobra vida. «Mamá, ven a jugar, nunca estarás sola». La voz de Sofía es dulce y a la vez inquietante, una melodía que corta el aire con su suavidad engañosa. Laura siente que su corazón se oprime, atrapado en un ciclo de amor y terror. «¡No! Sofía, escucha mi voz. No dejes que el muñeco te controle». Pero otros ecos comienzan a surgir, risas de niños perdidos, murmullos de antiguas víctimas que claman también por libertad. La neblina se agita aún más, y Laura siente cómo la sombra la empuja hacia el altar. «Es un juego, Laura», musita el hombre de capa, casi en un susurro. «Y tú ya has perdido». Su corazón se tambalea, el altar, el muñeco y Sofía la miran ahora con una mezcla de ternura y engaño. La realidad parece desvanecerse, y por primera vez duda. ¿Podrá realmente salvar a su hija? ¿Está en juego algo más grande que su amor? Con cada segundo que pasa, la oscuridad parece tragarse la luz que queda, y Laura siente que se está quedando sin tiempo.
Sin embargo, en un último destello de claridad, recuerda a las ancianas del ritual, sus ojos tan fijos en una luz que no entendía. Tal vez, al igual que ellas, solo necesita creer que el amor es más fuerte que la oscuridad. En un impulso, alza la vela lo más alto que puede y grita: «Nunca dejaré que te lleves a Sofía, yo soy su madre». Pero sus palabras retumban en el aire como si estuvieran destinadas a perderse, a ser absorbidas por la oscuridad que se agita a su alrededor. El espíritu de Sofía se transforma ante ella, y en un breve instante, Laura ve algo en sus ojos que no había notado antes: angustia. «Madre, sálvame». De pronto, la risa se detiene, y un silencio helado envuelve toda la escena. ¿Hacia dónde irá su amor? ¿Hacia la pérdida o hacia la salvación? El muñeco sujeta a Sofía con cada vez más fuerza. Mientras una sombra despiadada se avanza más, Laura entiende que su verdadero desafío apenas comienza. La sombra se expande, envolviendo a Laura y Sofía en una atmósfera de terror absoluto. El hombre de capa, con su sonrisa torcida, avanza lentamente, como si disfrutara de cada instante de su angustia. «La oscuridad no es solo un lugar, Laura», susurra, «es un estado del alma». La vela que sostiene ya no brilla con fuerza. Su luz, que antes parecía un faro de esperanza, se reduce a un parpadeo trémulo, una representación del último aliento de su valor. «Sofía, escúchame», clama Laura, buscando encontrar la conexión con su hija, esa chispa que une su amor. «Lucha, no estás sola, recuerda lo que te enseñé». Pero el rostro de Sofía se distorsiona, la dulzura de su voz se convierte en un canto endiablado. «Mamá, juega con nosotros. Ven a la oscuridad». Cada palabra es como un puñal que perfora el ya desgastado corazón de Laura. El muñeco, con sus ojos vacíos, parece cobrar vida, moviéndose como si tuviera voluntad propia. Mientras tanto, el hombre de capa observa desde la distancia, en un súbito instante, su mirada llena de expectación. «Tu amor está dividido, Laura», dice, mientras gesticula a su alrededor. «¿Dónde pondrás tu esencia? ¿En la luz que aún parpadea o en las sombras que inundan tu corazón?» Laura siente que su mente gira. La risa suave de los niños perdidos se multiplicó, estremeciendo su ser, haciendo temblar su determinación. La angustia y el miedo la empujan hacia el abismo, justo cuando la luz de la vela parpadea aún más, como si supiera que su tiempo se agota. Con un grito desgarrador, se abalanza hacia su hija. «¡No! Sofía, ven conmigo!» Pero la oscuridad no cede, y la sombra la envuelve, como algas que tiran hacia el océano profundo. El muñeco atrae a Sofía con un poder incalculable, como si el eco de 1000 susurros malditos aferrara su alma. «No permitas que esto suceda, Sofía, escapa de él», llora Laura, sus ojos llenos de terror. En ese momento, un destello en los ojos de su hija indica que aún queda esperanza. Un breve reconocimiento de su madre. Laura siente que su corazón late con fuerza, luchando contra la fatalidad. «Recuerda cómo nos reíamos», continúa Laura, aferrándose a los recuerdos felices y a una dirección que la guíe. «Juntos podemos enfrentar esto, confía en mí». Pero la risa del hombre de capa surge nuevamente como un trueno. «Es demasiado tarde, Laura. Los lazos de amor son débiles en la oscuridad. El sacrificio se aproxima y el tiempo se acaba». La atmósfera se torna más opresiva, como un viso interferido de lo que estaba por venir. Laura siente cómo su piel se eriza. Cada latido de su corazón se siente en su garganta, y los ecos de la desesperación la amenazan. «¡Sofía!», grita una vez más, pero en su interior, la idea de haber perdido el último hilo de su vínculo con la luz la consume. La marea de la oscuridad se eleva a su alrededor, engullendo cada atisbo de esperanza. Entonces, en una fracción de segundo,
La vela que sostiene parpadea intensamente, como si resonara con la verdad que había estado tratando de ocultar. Una chispa de inspiración la atraviesa. El amor no es solo luz, también es lucha, es resistencia. ¡Sofía!, grita, su voz más fuerte, más clara que nunca. Siempre estaré contigo, incluso en la oscuridad más profunda. En su mano la vela resplandece con un nuevo vigor, y por primera vez siente como el poder de su amor toma forma tangible. Pero el hombre de capa deja escapar una risa burlona. ¿Realmente crees que eso es suficiente? El juego apenas comienza. La luz que se proyecta ante Laura se enfrenta a la oscuridad cada vez más voraz. Mientras las sombras se lanzan hacia ella, una sensación de determinación despierta. En lo más profundo de su ser, comprende que no es un sacrificio lo que necesita ofrecer, sino una batalla por la redención. En ese exacto instante, un grito resuena en la distancia, un eco frenético que la llama. Laura se da cuenta de que hay algo más del otro lado, algo más oscuro que lo que está enfrentando. A medida que se prepara para enfrentar el más oscuro de sus temores, observa cómo un destello en el muñeco revela una historia siniestra. La lucha está lejos de terminar, y Laura sabe que, si quiere salvar a su hija, tendrá que enfrentarse a la serpiente que ha enredado su vida desde el principio. Con el corazón en la boca, la pregunta se plantea en su mente. ¿Será suficiente el amor para vencer el horror que acecha tras la oscuridad? El murmullo crece, venas heladas y un sudor frío recorren su frente. Y lo que aún no entiende es que, a veces, la verdad duele más que cualquier sombra. La oscuridad se agita, y su fría presencia parece deleitarse con el miedo que emana de Laura. Sin embargo, el eco del grito retumba en sus oídos, llamándola hacia una salvación incierta. La vela, aún titilando con fuerza renovada, se convierte en su única aliada en el siniestro juego del hombre de capa. Laura siente el suelo temblar bajo sus pies, como si el mismo lugar estuviera vivo. La risa burlona del hombre de capa retumba en su mente. Cada sonido un ladrido de desesperación que retuena en su pecho. ¿Qué más puedes hacer, Laura? ¿Sabías que el amor es solo un espejismo en la oscuridad? Con un movimiento instintivo, Laura se agacha, tratando de mantener la vela encendida mientras las sombras intentan arrebatarla. Su respiración se acelera, sintiendo el peso de la desesperación colapsar sobre sus hombros. «No voy a rendirme», grita, la determinación alimentando su voz, incluso ante la adversidad. Las sombras se detienen, como si esa declaración hubiese irritado al hombre de capa. Su rostro cambia, y por un momento muestra una ira que se combina con burla. Puede sentirlo. Su poder depende de su miedo, de su deseo de rendirse. La voz distorsionada de Sofía resuena a su lado, llena de un eco mencionado. «Mamá, ¿es verdad que la oscuridad es más poderosa que tú?» Esa pregunta reverbera en Laura, llenándola de un agudo dolor. «No, Sofía. La oscuridad solo puede ganar si la dejas entrar. Debo enfrentarla. Debo enfrentarlo». Los susurros malignos se intensifican, llenando su mente de visiones aterradoras. Ve a Sofía atrapada en las garras de sombras crueles, su rostro distorsionado por el miedo y la angustia. La luz de la vela se tambalea, desafiando la tormenta de terror a su alrededor. «¡Mamá, ven!», Sofía grita, cada palabra un lamento que se clava en el corazón de Laura. El muñeco, más inquietante que nunca, comienza a reír, sus ojos sin vida brillando con una maldad que envuelve el aire. Laura, asustada pero firme, recuerda las historias que le contaba a su hija, esas que siempre daban esperanza en medio de la oscuridad. Las sombras no pueden existir sin luz. «Yo soy esa luz», pronuncia con voz temblorosa. Al pronunciar esas palabras, la oscuridad parece temerle y retrocede un paso. Por un breve momento,
Laura siente el poder de la luz llenar su ser. Todo lo que tengo es amor, pero eso puede ser más fuerte que tu oscuridad, añade, desafiando al hombre de capa con su mirada. Él ríe, pero el tono cambia, revela una frágil incertidumbre. Amor. ¿Antes el amor se ha forjado entre llamas? Sus palabras son como un eco distante, resonando en lo más profundo de Laura. No obstante, el juego de oscuridad no ha terminado. Las sombras vuelven a moverse, más veloces y más voraces. Laura siente que el miedo intenta apoderarse, pero su corazón late con fuerza. Sofía, aguanta, estoy aquí, siempre estaré aquí. Con cada sílaba, el universo parece responder. La vela comienza a brillar intensamente, iluminando rincones que parecían olvidados. Un haz de luz se proyecta, difuminando las sombras como un sol naciente. Laura se siente más fuerte, capacitada, pero también alertada. Justo en ese instante, un susurro frío como el acero se desliza a su lado. No es suficiente, Laura. Aún debes hacer una elección. La voz del hombre de capa, ahora impregnada de un toque inhumano, se cierne sobre ella como un manto de oscuridad. Laura siente un escalofrío recorrer su cuerpo. La elección no solo implica a su hija, también se trata de su propia alma. Mientras las sombras amenazan con devorarlas, el dilema corre como fuego en su mente. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvar a su Sofía? El crujido de la madera bajo sus pies la despierta de su trance, y su mirada se fija en el muñeco que contra todo ha comenzado a transformarse. Los ojos vacíos ahora brillan con un fulgor ominoso que revela un secreto horroroso, la verdad que acecha en la penumbra. Cuando las sombras se cierran nuevamente, la última pregunta la acompaña. ¿Serás capaz de sacrificar lo más querido para salvar lo que te queda? Y con el eco de esa duda, el tiempo parece congelarse mientras la oscuridad se lanza hacia ellas. Laura sabe que debe enfrentarlo, que la batalla apenas ha comenzado. La oscuridad se lanzó sobre Laura como una manta pesada, envolviéndola en un frío que cortaba la piel. La vela temblaba, luchando por mantenerse viva, y con cada parpadeo, la sombra del hombre de capa se acercaba cada vez más, alimentándose de cada impulso de miedo que emanaba de ella. «Where are you, love?» La voz del hombre de capa sobrepasaba el estruendo de su propio corazón, latiendo con fuerza. Más allá del horror, otra pregunta se formaba en la mente de Laura. ¿Realmente conocía a Sofía como creía? La angustia de esa revelación le quemaba en el pecho. Mientras la sombra se movía, el muñeco comenzó a silbar, como si llamara a su madre con una melodía maligna. Sus ojos brillaban con una intensidad siniestra que la llenaba de terror, y el eco de la risa del hombre de capa resonaba en cada rincón del oscuro espacio. Eres la única que puede decidir. ¿Qué elegirá el amor, Laura? Laura sintió que el aire se volvía más denso, ahogándola, estrangulando su voluntad. Un destello de luz surge en su mente, un recuerdo de aquellos días en que le contaba a Sofía el poder de la esperanza. Pero, ¿qué pasa si mi amor no es suficiente?, se preguntó. No te engañes, Laura. El amor no siempre es salvación, a veces es el precio, musitaba el hombre, provocador. Cada palabra era un pinchazo en su valentía. Por un instante, la vela titiló, como si hubiera escuchado su angustia, pero la sombra la apretó más, haciéndola dudar. Si el amor es un sacrificio, ¿debo sacrificarme por ella? Una lágrima se deslizó por su mejilla, la cual se transformó en determinación. No puedo dejar que eso suceda. De pronto, la sombra pareció tambalearse atrás, inquieta ante su resolución. Sería la luz más fuerte que el miedo que lo dominaba. Laura se enderezó. Ya no se dejaría doblegar. Sin embargo, al centrar su mirada en el muñeco, la angustia inundó su corazón. Sofía había jugado con ese objeto, había compartido risas y secretos.
recordó cómo, al contar historias, su amor la había hecho brillar. «Si debo elegir, que sea entre tú y yo, oscuro ser», gritó, su voz resonando en la penumbra. La vela comenzó a brillar aún más intensamente, llenando la habitación de un resplandor cálido, como un faro en medio de una tormenta. Las sombras retrocedieron. Laura sintió que una puerta se abría en su interior, una fuerza que antes había ignorado. «Estás hecho de miedo, pero yo soy amor. No puedes ganar». De repente, un grito desgarrador rompió el aire helado, como si viniera del propio corazón del hombre de capa. El muñeco se retorcía en un intento de liberarse de su propia oscuridad. Laura se dio cuenta de que el muñeco era parte del hombre, una extensión de su ser maligno que había sido alimentada por su fragilidad. Sin embargo, la luz era curiosamente ineficaz al rodear al hombre de capa. «No, esto no termina así», rugió, su voz retumbando con una cadencia oscura. Sus ojos, ahora visibles, parecían llenos de una furia y desesperación descontroladas. «¿Por qué no terminas de una vez?», ella replicó, sintiendo su propio coraje arder cada vez más, pero en ese instante su corazón se encogió. La verdad era que estaba en peligro. La luz humana que ahora brillaba tenía límites, y el hombre de capa parecía absorber esa energía. Los ecos de su poder llenaban la habitación, una manifestación de la desesperación que había estado en su vida. Laura se dio cuenta de que su amor estaba siendo puesto a prueba, pero ¿podía salvar a Sofía sin sacrificarse? En un último intento, decidió hacer la elección más difícil. «Si debo sacrificarme, así lo haré, porque el amor puede vencer a la oscuridad». Pero la risa burlona del hombre de capa resonó una vez más. «¿Crees que él te dejará ir tan fácil? El amor no es suficiente sin un precio». Y ahí, en ese momento de terror absoluto, la vela se apagó abruptamente, y con ella, su última fuente de esperanza. Laura sintió cómo la sombra la envolvía de nuevo. El abrazo frío del miedo le acechaba como un depredador. La elección estaba hecha, pero las consecuencias aún no se habían revelado. Desde la penumbra, un susurro helado se deslizó. Listos para descubrir el verdadero precio del amor, y con eso todo se volvió negro, dejando un eco inquietante que marcaba el final y el comienzo de lo inevitable. La negrura se cerró como un puño, sumergiendo a Laura en un abismo de silencio total. La presión del miedo era casi palpable, un manto helado que le aferraba la garganta, mientras sus ojos buscaban desesperadamente algo en la oscuridad. Fue entonces, sin previo aviso, que una leve brisa cruzó la habitación. Un susurro que parecía provenir del mismo suelo. «Laura, ¿dónde estás, mami?». La voz de Sofía, aguda y distante, reverberaba a través de la nada, despertando algo tan profundo y perturbador en el corazón de Laura que la sacudió. Era una mezcla de alivio y terror. Ella sabía que ese no era el lugar seguro que su hija había tenido en mente. «Hija, estoy aquí», gritó. Pero el eco de su voz se desvaneció, como si la oscuridad misma lo devorara. El silencio se rompió de nuevo. El muñeco, ahora aparentemente más letárgico, empezó a moverse ligeramente. Con un movimiento suave hizo temblar su cabeza, como si pudiera oír. «El amor tiene múltiples caras, Laura. A veces, los más cercanos son quienes más daño pueden causar». La voz del hombre de capa sonó más sombría, sacando a relucir la creencia de que cada acción tiene una consecuencia tenebrosa. Sin embargo, en esa ducha de desesperanza, la determinación de Laura empezó a incubarse. La luz que había brillado antes había desaparecido, pero en su interior una pequeña chispa seguía viva. «Si necesito hallar a Sofía, debo enfrentar esta oscuridad», pensó, abrazando la idea de que quizás, solo quizás, el sacrificio puede 15 darnos fuerza.
La sombra a su alrededor comenzó a susurrar palabras confusas, trenzando sus peores miedos en un cóctel de ansiedad. ¿De verdad te importa? ¿La crees a salvo? A veces es mejor dejar ir a quienes amamos, resonaba la voz burlona. Laura avanzó un paso, desafiando al espectro, su fe y confianza contra el abismo. Tú no conoces el amor. Puede que tenga un precio, pero yo estoy dispuesta a pagarlo. Su voz se alzaba, recordando cada momento compartido con Sofía, cada risa, cada abrazo. Un eco inesperado de su propio amor reverberó en la habitación como un faro en medio de la tormenta. No eres más que un manipulador. Tú no puedes romper esto. La oscuridad pareció vacilar, respondía a su desafío de forma incómoda, pero entonces un estallido de risa resonó, profundo y resonante. ¡Felicidades, Laura! Has llegado al núcleo de este juego, pero ¿y si te dijera que tu hija es el verdadero precio? Un susurro gélido atravesó la habitación y el muñeco, que había estado inmóvil, empezó a girar lentamente hacia ella, los ojos reluciendo con un brillo oscuro y malevolente. La manifestación de la sombra comenzó a cambiar. Sus bordes se difuminaron y en su lugar surgió una imagen. Sofía, atrapada en una esfera de cristal, sus ojos suplicantes reflejaban angustia. Su pecho se contrajo. «No, Sofía, no». Laura dio un paso hacia adelante, la angustia golpeando como olas rompientes. «Si quieres salvarla», dijo el hombre de capa, «debes demostrar que tanto amas. ¿Estás dispuesta a perderlo todo?» Su sonrisa era cruel, llena de un placer distorsionado que la llevó al borde del abismo. Laura sintió cómo la inseguridad paralizaba su ser. No sabía si su amor era suficiente, si podía enfrentarse a este monstruo que representaba tanto miedo y sombra. «¿Qué tengo que hacer?» La oscuridad guardó silencio por un momento, como si disfrutara de su confusión. «Simple. Embárcate en una nueva búsqueda. Si fracasaras, perderás no solo a Sofía, sino también a ti misma. ¿Eres fuerte, Laura?» Un nuevo pánico descendió sobre ella, desbordando su valentía y reemplazando sus pensamientos de amor con dudas. Pero lo que vio en los ojos de Sofía la ancló. La determinación comenzó a robustecerse. «No importa el costo que deba pagar, nunca me rendiré», contestó, su voz temblando pero firme. Y así, cuando la sombra más oscura de sí misma se lanzó hacia adelante con toda su furia, Laura tomó una decisión que cambiaría el rumbo del juego. «Voy a encontrar tu verdadero miedo y convertirlo en fuerza». A medida que la penumbra lo intentaba devorar, un brillo nuevo comenzó a emanar de su interior como una estrella naciente en un vacío sin luz. Pero el hombre de capa no se detendría ante nada para mantener su control. Aún quedaba una batalla que pelear, pero ¿sería el amor suficiente para enfrentar sus demonios más oscuros? Mientras se lanzaba hacia lo desconocido, una inquietante pregunta resonó. ¿Realmente puedes salvarla sin perderte a ti misma? La oscuridad se cernía sobre Laura casi como un ser tangible, envolviéndola con manos frías. Con cada paso que daba, el eco de su propia respiración se volvía un recordatorio agonizante de su soledad. Sabía que estaba entrando en un espacio donde los límites entre la realidad y la locura se desdibujaban, pero no podía dar marcha atrás. El hombre de capa se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de risas maliciosas que reverberaban en su mente. Con el corazón acelerado, el sonido se convertía en un murmullo insistente que retumbaba en su cabeza, invitándola a la desesperación. «Encuentra su miedo», repetía, como un mantra maldito que no podía ignorar. Laura respiró hondo, recobrando un poco de su determinación. La esfera de cristal brillaba a lo lejos, su luz pulsante era como un latido en la penumbra. Corrió hacia ella, arrastrando consigo los recuerdos de su hija, los abrazos cálidos de la infancia, la risa en la cocina,
los cuentos antes de dormir. Sin embargo, cada paso que daba parecía hacer eco de una pregunta aterradora. ¿Y si las respuestas no eran las que esperaba? La esfera empezó a volverse nebulosa, como si su interior se llenara de humo. En su interior, los ojos de Sofía la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. «¡Mamá, ayúdame!», gritó, pero su voz se tragó en la oscuridad. Laura sentía que su corazón se rompía. No podía dejar que su hija sufriera más, no tenía más tiempo. De repente, la sombra se materializó nuevamente, esta vez tomando forma de un bosque espeso. «Bienvenida, Laura. Aquí es donde enfrentarás tus verdaderos miedos. Cada árbol representa una parte de ti que has olvidado, cada sombra un secreto que la luz no puede alcanzar». La voz era burlona y el ambiente se tornó amenazante. Laura miró a su alrededor, intentando mantener la calma. Se acordó de su infancia, de las cosas horribles que había visto y vivido. «Debo recorrerlo», pensó, mientras sus pies se movían casi por instinto. Cada paso provocaba un susurro. El eco de sus recuerdos distorsionados rastreaba sus pasos. Cada susurro desencadenaba un escalofrío por su espalda. Las sombras comenzaron a moverse, serpenteando alrededor de los árboles, tomando formas grotescas. Cada decisión mal tomada, cada palabra hiriente. «Aquí están, Laura», resonaba una voz que parecía ser la amalgama de sus más oscuros pensamientos. «¿Qué tan fuerte es tu amor si llevas este peso en tu corazón?». Los rostros de personas que había conocido aparecieron entre las sombras, amigos perdidos, familiares distantes, cada uno mirándola con tristeza, reproche, desesperanza. «No puedes escapar de ti misma», decían, entre susurros que rasgaban su cordura. Laura sintió que un abismo se abría a su alrededor. «No, no voy a caer, no puedo caer», murmuró, repitiéndose que debía encontrar a Sofía. Pero la presión de sus propios recuerdos fue abrasadora. Recordaba las noches sin dormir, las discusiones, cómo los problemas habían destrozado las paredes de su hogar. «¿Estás lista para enfrentar la verdad, Laura?», preguntó una figura oscura que se materializó delante de ella. Era su propio reflejo, distorsionado y lleno de rabia. «No eres yo», exclamó, pero la figura sonrió, empujando a Laura a recordar. Su vida se desbordó ante sus ojos, su miedo, su dolor, todos los momentos en que ella misma había fallado. La sombra sonrió con complicidad. «Eres fuerte, pero tus miedos son más fuertes. Así nunca podrás salvarla». Y entonces comprendió. Debía ganar esta batalla. Pero cuando miró el rostro de la figura opuesta, su propia apariencia quebrada, se dio cuenta de que el verdadero enemigo era ella misma, su alma dividida. Mientras el bosque comenzó a cerrarse a su alrededor, su respiración se volvió errática. «Dame a Sofía, o enfrentaré mis propios miedos», gritó, desafiando lo que había sido. Pero la figura solo se reía, burlándose del viaje que le quedaba por enfrentarse. «No habrás de enfrentar solo mis miedos, sino los tuyos también. El tiempo se acaba, Laura. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por amor?». Y así, perdida entre sus propias sombras, Laura comprendió que la búsqueda también era interna, mientras la esfera de cristal se desvanecía lentamente. Su valor sería testigo del precio del amor y el terror que surgía de su corazón. Pero se hizo otra pregunta. ¿Podría perder lo que más ama al enfrentarse a lo que realmente es? El bosque a su alrededor empezó a tomar forma de laberinto, caminos que se bifurcaban en direcciones inciertas. La lucha no había hecho más que comenzar, y lo que enfrentaría sería más aterrador que todo lo vivido hasta ahora. La respiración se le cortaba al pensar en Sofía y en lo que debía sacrificar para salvarla, pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era realmente capaz de enfrentarse a sus propios miedos y salir vencedora? La oscuridad se cerraba,
pero el terror de perder a su hija se volvía cada vez más específico. Y así, con cada paso titubeante que daba hacia lo desconocido, la penumbra tambaleó su fe. Laura dio una bocanada de aire y avanzó, mientras el laberinto de sombras la rodeaba, desvaneciéndose en un eco de risas burlonas. ¿Tienes el valor de descubrir tu propio horror? Y con esta inquietante pregunta en su mente, comenzó a desentrañar la verdad que había estado oculta todos estos años. Laura se encontró atrapada en un laberinto de sombras donde cada paso que daba ecoaba la angustia de sus decisiones. La figura oscura de su propio reflejo la seguía, burlándose de sus temores, cada vez más cerca, pero no podía rendirse. Sofía la necesitaba. El amor por su hija le dio fuerzas, y en cada resquicio de oscuridad sentía que había una chispa de luz esperando a ser encendida. ¿Estás lista para enfrentar la verdad, Laura? La figura le preguntó, su voz repleta de desdén. ¿Cuántas decisiones has tomado que te llevaron aquí? Y sobre todo, ¿cuántas de esas decisiones terminan afectando a Sofía? Laura sintió que las palabras calaban hondo, pero no podía permitir que el miedo la dominara. Cada error me ha llevado aquí, lo sé, pero también sé que el amor es más fuerte que el miedo. Voy a encontrar a mi hija, gritó, su voz resonando con un nuevo poder. El eco de su determinación atravesó el laberinto. Avanzó decidida hacia el centro, donde la esfera de cristal aún brillaba débilmente como un faro en la tormenta. La imagen de Sofía dentro se sentía tan real, dolorosa y viva, que su pecho se apretaba con fuerza. «¡Sofía, voy por ti!», gritó, sabiendo que si quería liberarla, debía despojarse de sus propias cadenas. Mientras avanzaba, las sombras comenzaron a tomar forma, evocando sus miedos más profundos. El fracaso, la soledad, la culpa. «No eres suficiente, nunca lo serás». Susurros crueles la envolvieron, y mientras las palabras penetraban su mente, el reflejo oscuro le mostró cada momento de duda en su vida. «¡Basta!», gritó Laura, sintiendo que la ira sustituía al miedo. «Soy su madre, no me detendré por nada ni por nadie. Sofía es mi luz». La figura oscura pareció tambalearse ante su declaración. Un claro signo de que su fe comenzaba a desestabilizar a sus miedos. Laura se acercó a la esfera, ahora más brillante, y con cada paso sentía que su amor la armaba. «Tu luz puede ser más poderosa que mi oscuridad». La voz del hombre de capa resonó, pero estaba debilitada, desdibujándose. «Pero el precio es demasiado alto, Laura. ¿Cuál es el verdadero precio?», preguntó, sintiéndose renovada por la verdad que estaba dispuesta a enfrentar. «Tal vez el sacrificio es lo que está bien, pero nunca perderé el amor por mi hija. Nunca». Con ese pensamiento, la esfera se hizo más grande, como si sintiera la resolución de su madre. «¡Sofía!», gritó, extendiendo su mano hacia el cristal. La energía que emanaba del vínculo entre ambas empezó a brillar intensamente, iluminando el laberinto con una luz surrealista. En ese instante, la forma del muñeco apareció de nuevo, y con una risa malévola se acercó. «¿Crees que puedes salvarla? Tu amor no será suficiente para derrotarme. Ella es quien me da poder». Laura sintió que la respiración se le cortaba. La figura del muñeco era ahora un poderoso símbolo de lo que había estado defendiendo. «¡Tú no tienes poder sobre ella!». La determinación fluía en cada palabra. «Si el miedo es tu alimento, entonces yo renuncio a él. No podemos temer más». Laura se giró de nuevo hacia la esfera, dedicando su energía a Sofía. «A través de ti obtengo mi fuerza. El amor es lo que nos une». Con ese grito, la esfera de cristal comenzó a brillar con una intensidad jamás vista. Las sombras que la rodeaban temblaron, y el hombre de capa retrocedió, su forma distorsionándose. De repente, Sofía salió de la esfera, llena de luz, su risa resonando de manera dulce.
¡Mamá!, gritó, cruzando la distancia entre ellas. Laura sintió como si todo su ser se encendiera al escuchar la voz de su hija. Pero el hombre de capa no iba a dejar que eso sucediera sin una pelea. «No permitiré que se interpongan», rugió, lanzando una sombra espesa que envolvió a Laura y a Sofía. Pero Laura, en medio del miedo, encontró más que amor. Su rabia se encendió. «¡No me detendrás!», gritó, y levantó la mano que sostenía su luz. Con un estallido de energía brillante, la sombra se disolvió, y el hombre de capa lanzó un grito desgarrador. «¡No puedes ganar!». Pero Laura ya había derribado toda duda de su corazón. El amor siempre ganará. El brillo se intensificó, envolviendo tanto a Laura como a Sofía en un halo de luz que hizo temblar el laberinto. La sombra se disipó. La figura del hombre de capa se retorció hasta desvanecerse, incapaz de existir en esa luz pura. Laura y Sofía se miraron. La conexión entre ellas era más fuerte que nunca. «Estás a salvo, mi amor. Nunca más estarás sola». Sofía sonrió, y su abrazo fue el refugio que siempre había deseado. En ese instante, las sombras se disiparon por completo, dejando el laberinto atrás. El pueblo volvió a la normalidad, y Laura se dio cuenta de que la conciencia de su fortaleza había cambiado todo. Al salir del laberinto, ambas se encontraron en la plaza, el aire fresco y limpio acariciando sus rostros. La gente del pueblo, finalmente despertando de sus pesadillas, se fijó en ellas con una mezcla de asombro y ternura. Laura sostuvo la mano de Sofía, sintiendo el calor y la magia de la luz que ambas crearon. «No volveré a permitir que el miedo me controle», proclamó Laura ante la mirada de todos. «Hemos vencido a la oscuridad, y juntos alzaremos nuestras voces en unidad y amor». El pueblo resonó en un clamor de alegría y alivio. Poder y comunidad renacieron entre lágrimas y risas. Laura supo que su camino a seguir sería de luz, un camino que siempre llevaría de la mano a su hija, enfrentando cualquier sombra que pudiera aparecer. Era el final de una pesadilla y el comienzo de una nueva esperanza, donde el amor siempre triunfó sobre la oscuridad. Laura miró a Sofía, dejando que la vida reviviera entre ellas. Una vida donde las sombras ya no dictarían su historia. Su viaje había culminado, pero su amor por su hija no haría más que crecer, como el resplandor que las envolvía. El pueblo continuó vibrando con la promesa de un mañana brillante. Aprovecha este momento. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like. Ahora mismo, para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hoy es el día de mostrar tu apoyo.